Tres cargas eléctricas Q1, Q2 y Q3 se hallan localizadas en los puntos 00, 30, 0 y 0,20 respectivamente. Halla el campo resultante en el punto 20, 20 y debemos tener en cuenta que las coordenadas que nos dan están expresadas en centímetros. Bueno, pues en primer lugar lo que hacemos es que vamos a revisar el esquema que ya he hecho, y es muy importante que para hacer cualquier problema os acostumbréis a hacer estos esquemas. Fijaos que en el esquema lo que tenemos sería el punto 2020, que llamaremos punto P, que va a ser la referencia. Y aquí hemos situado las cargas según como otra referencia, ¿verdad?, para poderlas situar. Aquí estarían nuestras cargas Q1, Q2 y Q3, y esta sería la posición del punto P con respecto al sistema de referencia donde están las cargas. Pero después, para calcular el campo, la intensidad del campo que nos piden, deberemos tomar como centro de referencia el propio punto P. Por eso hay dibujado unos ejes de coordenadas en rojo, X e Y. Para poder dibujar los vectores de los campos creados por las cargas Q1, Q2 y Q3, debemos tener en cuenta que la dirección del vector sería la recta que une cada carga, en este caso por ejemplo la carga 1 con el punto P, y como la carga 1 es positiva, el vector iría hacia afuera. En el caso de la carga 3 tenemos lo mismo, dirección que une la carga 3 con el punto y al ser positiva hacia afuera. En el caso de la carga 2, la dirección sería nuevamente la recta que une este punto con el punto P, pero como la carga es negativa, el sentido sería hacia adentro. También necesitamos saber, para poder calcular los módulos de E1, E3 y E2, las distancias que hay desde cada una de esas cargas al punto P. Para la carga 1, por ejemplo, la distancia que hemos llamado R1 se calcularía por medio del teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado, que sería esta distancia que queremos, sería la suma de este cateto y este cateto, ambos al cuadrado. Lo mismo podríamos hacer con R2 y con R3 tener en cuenta que solamente hay una componente, que sería esta componente horizontal. Así que nos venimos a la revisión de estas expresiones que tenemos aquí y veis que lo que hemos hecho ha sido precisamente esto. Hemos calculado la distancia de la carga 1 al cuadrado, la de la carga 2 al cuadrado y la de la carga 3 al cuadrado, porque será lo que nos haga falta para sustituirlo después en la expresión de la intensidad del campo. Lo hemos traducido a metros, 0,2 metros al cuadrado más 0,2 metros al cuadrado, y aquí tenéis los resultados en cada uno de los casos. Una vez que ya tenemos esas distancias que separan a las cargas, digamos, del punto P, lo siguiente es calcular el módulo de estos vectores. El cálculo del módulo de los vectores lo tenemos, como lo podemos ver ahora, aquí. Fijaos que la expresión es análoga en los tres casos, solamente va a variar el valor de la carga y el valor de la distancia que está cada carga del punto P. Hemos sustituido los valores que ya conocemos y así obtenemos estos resultados que tenéis aquí. Fijaos que la unidad que se obtiene es Newton partido por Coulombio. Metros cuadrados se puede simplificar con metros cuadrados, coulombios con el exponente al cuadrado que teníamos debajo. Simplemente se trata de hacer las operaciones y tendríais estos valores para los módulos de los tres vectores. Ahora bien, si volvemos al esquema, veremos que los vectores E1 y E2 no coinciden con los ejes de coordenadas que habíamos puesto Y y X. Eso quiere decir que tenemos que descomponerlos para hacerlos coincidir con estos ejes y así poder sumar todas las componentes. Pues eso es lo siguiente que vamos a hacer y lo tenéis aquí. Fijaos que los ángulos los podemos deducir a partir de las coordenadas que nos han dado, los ángulos alfa y beta. En el caso del ángulo alfa, se trata de un vector, el vector E1, que tiene como coordenadas del punto, digamos, desde el origen 20, 20. Es decir, la carga Q está a 20 centímetros en el eje X y 20 centímetros en el eje Y del punto P. Luego,
El cociente entre las dos componentes, la componente y la componente x, me daría 1. El ángulo cuya tangente es 1 es el ángulo de 45 grados. Para el caso del ángulo beta, habría que hacer lo mismo, pero entre el punto P y la carga 2. Esta carga tenía como coordenadas 30, 0. Es decir, en el eje Y, la diferencia de sus coordenadas es 20, que lo tenemos aquí encima. Mientras que en el eje X la diferencia sería 10. El cociente sale 2 y el ángulo cuya tangente es 2 es el ángulo de 63,4 grados. Pues una vez que hemos deducido esos ángulos, lo que haríamos sería venirnos aquí para ser capaces de calcular las componentes de cada vector. Tendríamos la componente x y la componente y para el vector E1 y lo mismo x e y para el vector E2. Serían E1 por el coseno de alfa, E1 por el seno de alfa, y lo que hacemos es sustituir. Como el ángulo es de 45 grados, fijaos que seno y coseno vale lo mismo y obtenemos el mismo valor para las dos componentes. En el caso del campo 2 ya no ocurre igual, el valor del campo es el mismo, pero seno y coseno tienen distinto valor, por lo tanto se obtienen componentes distintas. Lo siguiente será sumar los componentes que hemos calculado en cada uno de los ejes, las componentes x por un lado y las componentes de y por el otro. Fijaos que en el eje x tendríamos entonces E1 de x, E2 de x y E3, el campo 3 que ya coincidía con el eje x. Como estas componentes son iguales, pues hemos multiplicado dos veces ese valor. Después hemos puesto el valor del campo 3 y aquí hemos sacado factor común el factor, ¿verdad? Exponencial. El resultado es 9,9 por 10 elevado a 5 newton partido por coulombio. Lo mismo hemos hecho en el eje Y, pero aquí hay una diferencia y es que la componente Y del campo 1 apunta hacia arriba, mientras que la componente Y del campo 2 apunta hacia abajo. Si tomamos como referencia que hacia arriba en el eje Y es positivo, la componente 2 deberá ser negativa. Por lo tanto aparece aquí este signo menos. Hacemos lo mismo, hemos sacado factor común el 10 elevado a 5 y se obtiene menos 1,6 por 10 elevado a menos 5 newton partido por coulombio. Ya por último solo nos quedaría escribir el vector y calcular su módulo. Y lo tenemos aquí. El vector campo sería pues el valor que hemos obtenido para la componente x por el vector unitario u de x, y en el caso de la y pues sería el valor que hemos obtenido por el vector unitario u de y. Las unidades serían newton partido por coulombio. Y el campo, el módulo de este vector sería pues la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado, y saldría 10 elevado a 6 newton partido por coulombio.